Ciertamente ya hemos escuchado unas prédicas de Jonás. Ya el capítulo 1 fue expuesto. Y la vez pasada, el pastor Denny vino a explorar un poco, exploró el corazón de Jonás. Vimos la actitud que tenía Jonás y que su reverdía era de no ir a Nínive. Era apartado de Dios. Y en un contexto podemos decir algo que se resume en estas palabras. Jonás al final fue lanzado al mar, cesó la furia de ese mar y los hombres que estaban allí a bordo creyeron en el Señor, hicieron voto. Pero luego que lanzan a Jonás en el mar, vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y permaneció ahí por 3 días y 3 noches. Hasta ahí, aparentemente, mis hermanos, todo se acabó. Aparentemente. Sacamos el problema de nuestras vidas y chao, ya no hay problema. No hay problema. Pero, sin embargo, dice un refrán popular, después de la tormenta viene la calma. Y aparentemente todo estaba en calma. Así como nosotros también tenemos tormentas y hay un tiempo donde la calma viene a nuestras vidas. Y a veces utilizamos esta expresión calma y es algo idiomático, ¿verdad? Una expresión que se utiliza para describir un periodo de paz, de tranquilidad, de alivio, que sigue un evento de turbulencia. Y aparentemente ya Jonás estaba, entre comillas, a salvo. Aparentemente estaba a salvo. Así como nosotros también podemos pasar por turbulencias y, entre comillas, viene aquella paz, entre comillas, y pensamos que todo ha pasado porque el problema está a un lado. En vista de esto, yo quiero compartir con ustedes un pasaje que nos recuerda, mis hermanos, la importancia de la oración en la iglesia. Escuchen esto. Quiero compartir esta mañana la importancia de la oración en la iglesia del Señor. La Escritura nos habla de muchas oraciones. Sin embargo, este caso me parece extraño. Me parece extraño. Orar dentro de un vientre de un pez es algo extraño para mí. ¿No creen eso? Es algo extraño. Porque imagínense que no hay luz, no hay agua, no hay internet, no hay nada de eso. Y hay que orar. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese deseo de orar cuando se nos va la luz? Yo que todos. Que se nos va el agua, todos. Sentimos esa necesidad de orar. Cuando estamos en peligro, ¿cuántos tenemos la necesidad de orar? Todos, todos. Y aparentemente esto aquí hace ver que Jonás estaba en un pez. Y yo quiero que vean su mente, abran su mente y visualicen a Jonás dentro de ese pez allí para ver cuál es la reacción de Jonás. Usted pensaría que Jonás allí oró. Me lo dice la Biblia que sí, que oró. Y si este pasaje me está diciendo, ¿verdad?, que dentro de ese pez Jonás oró, yo quiero que usted sepa que esa oración fue una oración sincera. Sincera. Ese es el título del sermón. Una oración, Jonás, una oración sincera. ¿Y por qué digo sincera? Porque vamos a escudriñar el alma de Jonás. Vamos a ver cómo Jonás tiene esa alma allí afligida. De manera tal que
Este pasaje, y yo quiero que ustedes también se identifiquen con este pasaje, el tiempo de Jonás que estuvo en el vientre del pez, al tiempo que nosotros estamos en esta tierra. No son 3 días, pueden ser 20 años, pueden ser 30 años, puede ser 40, 50, hasta 100 o más años. Pero yo visualizo esto y comparo a Jonás, ese vientre, con nuestra permanencia aquí en la tierra. Ahora, esto va a incidir en la iglesia del Señor. Entonces, si Jonás tiene una oración sincera, mis hermanos, vamos a ver 3 cosas en esa oración. Primeramente, una oración sincera, ¿verdad?, es con un alma afligida. Ese es el primer punto que vamos a ver. El segundo punto es que esa oración sincera, ¿verdad?, tiene esperanza de ser escuchada. Y esa oración sincera también tiene la esperanza de ser agradecida. Escuche bien, tiene un alma afligida, que será escuchada y ser agradecida. Estos 3 puntos vamos a basar el sermón de hoy. Y yo espero que el Señor mueva su corazón en esta mañana con estos 3 puntos que vamos a exponer hoy. Y vamos a ver primeramente, en primer lugar, una oración con un alma afligida. Y cito otra vez el pasaje. Dice ahí, el Señor le dio, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, 2 puntos, y dijo, nosotros cuando vamos a orar, tenemos algo que expresar, pero lo expresamos del alma, del corazón. Y a veces esa oración no es escuchada porque va internamente en nuestras almas para el Señor. Y cuando hay una oración de tipo que uno audible, es aquella que uno expresa delante de Dios y delante de una persona también, para que escuchen nuestra oración. ¿Y qué es la oración? Es solamente la conversación entre Dios y nosotros. ¿Cuántas veces ustedes han conversado con Dios? Díganme, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros conversamos con Dios? Yo creo que hay un dicho que dice 7 por 24, ¿no? ¿Así es? ¿No es así? 24/7. 24/7. 24 horas, 7 días. Y yo creo que nosotros tenemos que todo el día estar en oración. Todo el día, ¿verdad? Porque nosotros, los creyentes en el Señor, tenemos que estar en oración. ¿Por qué? Hay un motivo especial. Sí hay, porque esa oración me mantiene una relación entre el Señor y yo. Entre el Señor y yo. Y el Señor en su Nuevo Testamento nos dice que Jesús se levantaba muy tempranamente, se retiraba y oraba. De manera que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la oración era permanente. Pero esa oración permanente aquí en este caso tiene un alma que está afligida y desea estar en la presencia del Señor. Yo me imagino a Jonás dentro del pez, arrodillado o parado, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, expresando esta oración. Expresando una oración de aflicción allí. Fíjense que dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Fíjense que hay algo allí que yo noto, que inmediatamente que está afligido, hay una respuesta del Señor. Y usted dice, pastor, para mí no es igual. Para mí no es igual. Porque yo a veces he pedido al Señor y no me responde. Y no me responde. Entonces quiero ilustrar con esta
este pasaje de Mateo 15, versículo 22. Jesús entra a la ciudad de Gentil y sale una mujer cananea gritando: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está profundamente o terriblemente poseída por un demonio. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Pero dice el versículo que viene, pero él no emitió ninguna palabra. Ninguna palabra. A veces nosotros en nuestra aflicción queremos escuchar la palabra del Señor. Pero el silencio del Señor a veces es necesario para que nuestras vidas, ¿verdad?, vean que existe la presencia del Señor y sin palabras nosotros vemos la respuesta. Fíjense que ahí dice allí: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Y no solo eso, que añade, desde la tierra de los muertos, aparece en Reina Valera, el Señor, te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Sí, el profeta está allí asegurando, afirmando que él, en el lecho de la muerte, en esa oscuridad terrible que hay allí, él clama al Señor con aflicción. Él le responde y a la vez le escucha. Eso es algo que es increíble para el profeta y para mí, para nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros presentarnos en la presencia de Dios en oración? ¿Cómo debemos nosotros presentarnos? Primeramente, mis hermanos, dice, con humildad. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no rechaza Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios con un corazón contrito y humillado? No sé. Usted lo sabrá. No así aquel encuentro entre el fariseo y el publicano, donde el fariseo, en Lucas 18, 9, 14, el publicano estaba orando al Señor. Y el fariseo decía: oh Señor, menos mal que yo no soy como este hombre que tengo al lado. Mira, ve. No me diga así, de reojo. Yo ofrendo. Yo voy todos los días a la iglesia. Yo hago obra de caridad. Y el publicano, ¿qué hacía? Oh Señor, sé propicio a mi corazón. Sé propicio a mi corazón. Hermano, ese encuentro del publicano y el fariseo debe tocar las fibras de nuestro corazón cuando nos encontramos con el Señor. De manera que la oración sincera de Jonás, ¿verdad?, debe presentarse en aflicción. Mira este pasaje que dice Job 13:15. Aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Aunque Él me mate. Y fíjese que el profeta está diciendo: estoy muerto. Estoy muerto. Pero dice aquí Job: aunque Él me mate, en Él voy a esperar. El salmista dice: desde lo profundo, oh Señor, te he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. ¿Cuál es la característica que nosotros debemos tomar cuando oramos al Señor? En humildad. En humildad. Debemos, y esto sirve para la aplicación, debemos tener humildad cuando oramos al Señor en momentos de tragedia. Esto sirve para una aplicación. Debemos tener humildad
para el momento de la tragedia. Jonás estaba en una tragedia, estaba en una oscuridad, estaba en un caos. Y dice ahí, oh Señor, desde el interior del pez, en mi gran aflicción, clamé a ti y tú me respondiste. Pero la respuesta no fue inmediata, porque si ustedes ven allí que el pez todavía no ha echado a Jonás, ¿a dónde? A la orilla. Entonces me hace pensar, y yo creo que debe haber un proceso en la vida de cada creyente, en la oración, para llegar a una respuesta y que el Señor le escuche. ¿Me entienden eso? Hay un proceso, bien sea en la aflicción, bien sea en la angustia, bien sea en los problemas. Hay un proceso que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar por que una persona se cure. Está bien, está muy bien eso, hermano. Vamos a orar. Pero ¿qué tal que el Señor no cura a esa persona? ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado aquí por hermanos que están enfermos y han partido con el Señor? Es un proceso. Ahí dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Y dice entonces, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en mi corazón, me hundí en el corazón del océano. 4 elementos que debemos tener en presente cuando estamos orando en aflicción. 4 elementos que son angustia, miedo de morir, a no ser escuchado y a ser expulsado de la presencia de Dios. Recuerden esto, mis hermanos. En esta mañana, Jonás nos está dando una enseñanza que tenemos que atesorar en nuestro corazón. 4 elementos, repito. Angustia, versículo 2a. Miedo, el versículo 2c. A no ser escuchado, versículo 3. Y a estar expulsado de la presencia de Dios. Fíjense que Jonás es un profeta, un hombre temeroso de Dios, y él en su angustia dice, el Señor me puede en este momento hacer que muera. Así. Nosotros, por la aplicación, tenemos que esperar al Señor si la voluntad de Él es que nosotros pasemos de esa aflicción. Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Dice Santiago que vosotros cuando oréis, oran mal. ¿Por qué oran mal? Porque piden para sus deleites y placeres. Por eso que esta oración es una oración sincera. Sincera. Llévese eso en tu mente. Una oración sincera. En segundo lugar, una oración con una esperanza de ser escuchada. Fíjense que dice allí, en el versículo 5, me hundí bajo las olas y las aguas se acercaron sobre mí. Me hundí. Mis pies se estaban hundiendo en las olas. La experiencia del apóstol Pedro, cuando estaba en la barca, que Jesús se aproximaba a ellos, Pedro dijo, Señor, quiero ir donde estás tú. Y el Señor le dice, ¿qué? Ven. Y Pedro salió de la barca. Y al salir de la barca, dice la historia, que Pedro se empezó ¿a qué? A hundir. Sintió el agua en sus pies. Y a veces nosotros sentimos el agua en nuestros pies y pensamos que es el fin de todo. No, no es el fin de todo.
Es el comienzo en ese proceso. Es el comienzo de ese proceso. Es ahí que comienza. La sensación de permanecer en la aflicción hasta un punto, mis hermanos, que miramos que nuestra alma es cubierta de las aguas. ¿Cuántas veces nosotros no nos cubre, nos hundimos en las preocupaciones, en los problemas de la vida diaria? Y no te estoy diciendo que no te debes preocupar o no te debes ocupar cuando te sientes abrumado. Pero hay un dicho que dice que al final del túnel hay ¿qué? La luz. Una luz. Y el Señor con los brazos abiertos nos dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo te voy a sacar de esas aguas donde estás hundiéndote. El libro de Lamentaciones, ustedes lo conocen. ¿Por qué se llama el libro de Lamentaciones? El profeta está lamentándose en todo el libro. Dice allí. Y dice en el 3:54, cubrieron las aguas mi cabeza. Ya no son los pies. Es que la cabeza, dice ahí. ¿Y estoy qué? Muerto. Estoy muerto. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado así en una situación y decimos, me maté? Dios me mató. ¿Cuántas veces hemos estado así? ¿Cuántas veces, Pedro, tú has estado así en esa ocasión donde dice, Señor, estoy muerto? Ya ahí no hay remedio para nada. ¿Ah? Muchas veces yo también me he encontrado en esa situación. Estoy muerto, Señor, ¿qué hago? Ahora no solamente me hundí los pies, sino que me hundiste hasta la cabeza. Estoy muerto allí. Mis hermanos, estoy muerto, dice allí. Y debemos siempre estar prestos que cuando estamos nosotros en esa situación hay una esperanza. Hay una esperanza. Y eso me dice que esa esperanza, que ese hombre estaba dando una oración, ¿verdad? Con esperanza de ser escuchada. Una esperanza de ser escuchada. Fíjense lo que dice el 5 y el 6. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las aguas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de la montaña, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor, ¿qué dice ahí? Me arrebataste de las garras, ¿de dónde? De la muerte, de la muerte. Él tenía la esperanza que el Señor lo iba a ¿qué? A reivindicar, a reivindicar. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando enfrentaba la muerte, cuando enfrentaba ya las horas para ser crucificado, Él dijo una expresión que me quedó grabado en mi mente. Mi alma está afligida. Mi alma está afligida. Pero yo me hago la pregunta. Pero él conocía su destino. Él conocía que iba a ser crucificado. ¿Por qué esa aflicción? Porque su esperanza era que pronto, después de 3 días, nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar en poder y gloria. Para que nosotros que estamos en aflicción, que sentimos las garras de la muerte, seamos vivificados en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Mi hermano,
De seguro todos vamos a morir, todos. Y la Biblia nos recuerda eso, que vamos a morir. Si ustedes ven la genealogía en la Biblia, en Mateo, la ven en el Antiguo Testamento, todas esas personas murieron. Todas, como dice ahí, como dice él, murieron. Todas murieron. Todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros, nuestra esperanza no está puesta en la muerte, porque Dios venció la muerte. Hermano, llévese eso en la cabeza. Nosotros todos vamos a vivir, a morir, pero después vamos a ser resucitados para la gloria de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso que Jesús dice, mi alma está afligida en ese momento. Camina hacia los discípulos y lo encuentra durmiendo. La esperanza es nuestro Dios. Llévese eso. Nuestra esperanza en tiempo de aflicción, en tiempo de que la muerte nos resoña aquí en la nuca, es que el Señor nos va a resucitar en tiempo postrero. Amén. Esa es la esperanza. Eso es. Fíjense, mis hermanos, también que el salmista dice, con esa esperanza, el salmista, Salmo 69, 1, 2, sálvame, oh Señor Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Hasta el alma. Es así. Es así. Esta oración, que es una oración sincera, que podemos moldear a nuestra vida diaria como creyente, nos da el camino que en medio de la aflicción tenemos esperanza. ¿Cuántos creen eso? Tenemos esperanza. Esto me lleva a un tercer punto. Una oración sincera tiene como característica ser agradecido. Somos agradecidos. Y todo el drama de este episodio aquí que ustedes ven es dos cosas: aflicción y agradecimiento. Aflicción y agradecimiento. Aflicción, agradecimiento. Nos moldea eso. Nosotros estamos acostumbrados a orar, Señor, te doy gracias por esto y por esto y por esto. Y enseguida vienen las peticiones, ¿cierto? Enseguida vienen las peticiones. Señor, te doy gracias por el día de hoy, gracias por el empleo, pero, mi esposo anda en mal camino. Mi mamá es demasiado murmurona. Mi papá me quiere someter. Mi esposo, ya va. Pero yo quiero que tú me digas si tú agradeces a Dios por darte un padre, por darte una madre, por darte unos hijos, o por darte un esposo o una esposa. ¿Cuántas veces, y vamos a ser sinceros, cuántas veces tú agradeces a Dios por lo que tienes a tu lado? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces ese agradecimiento te tiene que llevar a una reflexión para que tú puedas ver y caminar en el tiempo que estás orando? Déjame señalarte al menos 5 cosas que debes recordar cuando estás agradecido. 5 cosas. Quiero que la anoten. 5 cosas. Vas a recordar, o vamos a recordar, quiénes somos en esta tierra.
quiénes somos en esta tierra. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Fíjense que el salmista está diciendo, recordé ¿a quién? Al Señor. Estamos agradeciendo al Señor. Por eso te digo, cada vez que nosotros oramos al Señor, lo hacemos ya con algo que viene como innato en nosotros. Agradecemos e inmediatamente pedimos. Y eso sucede. Pero yo quiero que en esta mañana tú te lleves esto. Recuerda quiénes somos. ¿Quién eras tú cuando antes de venir a los pies de Cristo, dónde estaba? Recuérdalo. El Señor te sacó de la oscuridad a su luz admirable. Recuérdalo, hermano. Recuérdalo, que Dios te sacó de la oscuridad para su luz admirable. Mételo en tu mente eso. Allí tienes que recordarlo siempre. Recuérdalo, que el Señor te ha dado una vida para que tú la disfrutes en este mundo. Te es casado o no te es casado, Dios te ha dado una vida. Recuerda, sé agradecido. Cuando vayas a orar, ora sinceramente, que es el tema de esta prédica. Ora sinceramente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí se me ha pasado, y esto queda entre nosotros, que cuando yo estoy orando, enseguida empiezo a recordar cosas que tengo que hacer. Me distraigo. No sé si a ustedes les pasa. Oye, estoy orando, tengo el carro malo, el vehículo malo, y estoy pensando en cómo reparar el vehículo. ¿A ustedes les pasa eso? No con el carro, ¿no? Pero sí con otra cosa. No con el carro. Hermano, la oración debe ser sincera. Acuérdate que Jonás está en la oscuridad, no tiene luz, no hay agua, no hay comida y no hay con quien conversar allí. No hay con quien conversar. Y tu oración y mi oración, cuando yo estoy conversando con el Señor, debe ser, ¿no? No me están escuchando. Debe ser sincera. Sincera. Y la palabra contraria a la sinceridad, ¿qué es? Hipocresía. Eso es lo que debemos nosotros recordar. Cuando estamos orando, acuérdate de esto, agradecido al Señor, que no tenga otros dioses delante de ti. Y eso es lo que estaba haciendo ahí Jonás. No tenía dioses delante de él. Dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Los que rinden culto a dioses, ¿qué? Falsos. Dice Martín Lutero que el hombre es una fábrica de ídolos, que cuando rompe uno, aparecen otros, o más de otros, y más de otros, y más de otros. ¿Estamos agradecidos a Dios? Apártate de esos dioses. Cuando hablo de dioses, es aquello donde te distraen tu oración en ese momento. Te están distrayendo la oración. Acuérdate también que para estar agradecido, cumple tus promesas. Cumple tus promesas. El versículo 9 dice, pero yo te ofreceré ¿qué? Sacrificio con canto de alabanza. Cumple tus promesas para ser agradecido. Si tú prometiste algo a alguien, cúmplelo. Porque el Señor mira a esa persona. Es mejor decir, ¿verdad? Sí, sí
o no, no. Si tu palabra es sí, vaya por delante. Hay hermanos que prometen bastantes cosas. No a los pastores, para que no vayan a decir que a los pastores aquí, no a los pastores. Llega el año bisiesto. ¿Sabe cuál es el año bisiesto? ¿Ah? ¿Cuál es el año bisiesto? El que tiene 20. Llega luna nueva, como dice la palabra que estamos estudiando, y fue la tarde y el día del otro día, y amaneció. Y esa promesa ahí. No. El agradecimiento es también, mis hermanos, que tienes que prometer y cumplir con esa promesa. Si usted dice, Señor, en esta mañana voy a prometerte orar todos los días de mi vida, póngale un sello. Ahí. Póngale un sello. Si usted me dice, pastor, ya con esta prédica el sábado vengo al culto de oración, póngale el sello y amén sea. Póngale el sello allí, y amén sea. Porque lo que tú prometes lo debe cumplir al Señor. Y recordar que esa oración de agradecimiento, que solo el Señor salva. Mírate cómo dice el versículo 9. Pero yo te ofreceré, pues mi salvación viene del Señor. Acuérdense que hay un canto que hacemos aquí, cantamos, mi salvación viene de Dios, que cantan aquí. Me hizo recordar esto a un hombre de Dios ferviente en la oración, se llama David Livingstone. Ustedes han escuchado de David Livingstone. ¿Han escuchado? David Livingstone dijo esto, me impacta. Señor, envíame a donde tú quieras. Solamente ven conmigo. Dame cualquier carga. Solamente sosténeme. Corta todo lazo, excepto el que me atas a ti. Ciertamente este es un hombre de Dios que tenía agradecimiento por su vida. Ciertamente era así. Si hoy en la mañana tú quieres tener una oración sincera, escucha esto, sincera, recuerda, ¿verdad?, que vas a tener un tiempo de aflicción. Recuerda, ¿verdad?, allí en ese tiempo de aflicción, ¿verdad?, Dios te va a escuchar. Y recuerda que Dios te va a redimir o te va a salvar. Te va a salvar. Porque Dios no deja al creyente desamparado. No deja. Recuerden el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de dedicar los pastos. Eso es. Pero lo que a mí me gusta de ese salmo, lo que decía es, adereza mesa delante de mi presencia, unge mi cabeza con aceite, mis enemigos, ¿qué?, me rodean. Estoy a salvo, estamos a salvo cuando nos sentamos en la mesa del Señor, porque el Señor nos cuida a nosotros de los enemigos, de la acechanza del diablo. Nos cuida. Y si nos cuida, ¿cómo nosotros no vamos a estar agradecidos del Señor? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Aquí tú, en tu corazón,
ahorita, en este momento, yo quiero que hagas un acto de contrición allí en tu corazón. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, que este profeta nos enseña, y la enseñanza es tanto para ustedes como para mí, esta mañana, cuando nos levantamos de la cama, ¿cuál es tu primera oración? Cuando estás en tu familia, está tu esposa, tus hijos, ¿cuál es la oración que tú haces? ¿Cuál es la oración? El Señor nos dijo a nosotros, o los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Padre Nuestro es una oración modelo, no es un mantra, como muchos piensan por ahí, que tanto repetirlo te va a dar protección. No, es el modelo que el Señor nos dio a nosotros. Y empiezan primeramente adorando a Dios. Y luego coloca a nosotros nuestras necesidades. Y al final, ¿qué dice? Hágase su voluntad. La oración es conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Va a ser a la voluntad de Dios. Bien, mis hermanos, hemos visto que la oración es una oración en tiempo de aflicción, tiene respuesta. ¿Cierto? Así el Señor no nos diga nada. Habla el silencio. Pero en ese silencio entra el proceso de nuestra aflicción para llegar al túnel, al final del túnel y ver esa luz. En segundo lugar, ¿verdad? Esa oración sincera es escuchada por Dios, porque el profeta, vamos a ver al final, que fue escuchada por Dios. Y luego, al final, que esa oración sincera, ¿verdad?, nos salva, nos redime. En conclusión dice la palabra del Señor, el versículo 10, y subrayen en sus Biblias: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Póngase usted allí en su lugar de Jonás. Póngase en lugar. Y recuerde que esta serie es llamado a predicar el Evangelio de Dios. Estamos hablando. Yo soy un Jonás. Ustedes son Jonás. Hemos encontrado en esa aflicción. ¿Quién me dice que no? En una enfermedad, en un duelo, en una prisión. Pero clamamos a Dios y nos dice que nos escuche. Y cuando salimos de esa prisión, bien sea emocional, espiritual o física, nos olvidamos de qué, de agradecer. No, mis hermanos. Algunas aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Debemos orar cuando nos encontremos en oscuridad de nuestras vidas. Siempre. Ore. Hay oscuridad en nuestra vida. Va a haber una luz que va a aparecer. Debemos orar esperando que se cumpla la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, debemos orar con acción de gracias. Ore. Que la oración a partir de hoy sea el alimento para su alma. Un alma ansia de tener una respuesta de Dios. Ansias. Y todos nosotros aquí
Si nos unimos en oración, Dios va a transformar vidas, porque Él dice, ¿verdad? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, tú y yo, gracias a la oración de nuestro Señor Jesucristo, fuimos rescatados de la oscuridad. Fuimos rescatados. ¿Dónde lo dice, pastor? Léase Juan 17. Jesús ora por él, Jesús ora por los discípulos y Jesús ora por aquellos que van a venir. Aquellos, eres tú y soy yo. Debemos orar los unos por los otros y orar sin cesar. ¿Quiénes prometen eso? ¿Quiénes prometen? Yo creo que la promesa no quieren tomarla en serio. Mis hermanos amados y queridos, en esta mañana quiero hacer un desafío. A partir de hoy, la persona que está a tu lado, invítala a orar. Invítala a orar. A partir de hoy. A partir de hoy. Yo sé que le estoy diciendo algo muy desafiante. Pero recuerda esto. Un corazón contrito y humillado no despreza a Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos.